Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C Sharp, donde vamos a ver el último concepto de este capítulo de WPF, el cual es el Data Binding. Así que comencemos. ¿Qué es un Data Binding? Es un intermediario que permite enviar y recibir información entre controles u objetos, es decir, que es como una especie de enlace que permite enviar y recibir información entre componentes de la ventana de WPF o entre objetos también. En C Sharp tenemos varios tipos de data binding. Uno de ellos es uno que se llama One Way, que va desde el origen de datos a un target. El origen de datos pues puede ser una base de datos, puede ser un control o puede ser un objeto. En cuanto al target, también puede ser un control o un componente o también puede ser un objeto, ya dependiendo de lo que nosotros vayamos a realizar. Así podemos establecer el origen y el target. En el caso del One Way to Source, la dirección se invierte, es decir, que la información viaja primero desde el target y llega hasta el origen. Es decir, puede viajar desde un componente, que va a ser las veces del target, y puede enviar esa información a un origen, que también puede ser un componente. Entonces, ese es el tipo de data binding one way to source. Y tenemos uno último que se llama two way. Bueno, aquí lo escribí mal, es two, de dos, two way, que va en dos direcciones. Y es two way, no como está escrito acá, es two way, de dos direcciones. Es decir, se van a enviar y recibir información, siendo que envía algunas veces el target al origen o algunas veces el origen al target. Ya también depende de lo que nosotros vayamos a realizar. Entonces, teniendo en cuenta este concepto teórico, vayamos a la práctica, que es donde mejor se entiende, y realicemos un pequeño ejemplo en Visual Studio. Así que comencemos. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo que vamos a hacer es un ejemplo sencillo utilizando un componente nuevo que no hemos visto hasta ahora, pero que nos va a servir de buena forma para poder explicar este tema del data binding. Entonces lo que vamos a hacer es incluir aquí en nuestra ventana de WPF un componente que se llama Progress Bar. Este componente Progress Bar lo que hace es pues añadir un componente con la típica barra de progreso, que a medida que se vayan realizando ciertas acciones, la barra se va llenando de un color en específico. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y también vamos a incluir acá un text box debajo de él, que lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a implementar un data binding que, al colocar, por ejemplo, un número aquí en el text box, por ejemplo, el número 25, si yo coloco ese 25 en el text box utilizando el data binding, ese 25 se va a colocar como valor en la barra de progreso. Y al colocarse el 25 como valor en la barra de progreso, se va a rellenar la barra con el color especificado, como más o menos en este espacio, y la barra pues va a tener un progreso del 25%. Entonces, si yo coloco aquí un 30 en el text box, se tiene que ver reflejado en la barra de progreso el 30% de dicha barra. Entonces vamos a utilizar el data binding para enviar este valor que nosotros coloquemos en la casilla de texto a la barra de progreso y poderla establecer como valor. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que vamos a hacer es colocarle, vamos a cerrar esto acá, este cuadro de herramientas, no lo vamos a utilizar por ahora, y vamos a colocarle un nombre a esta barra de progreso aquí en propiedades, aquí en la parte de nombre, vamos a colocarle B progreso, y al text box vamos a colocarle txt número. Vamos a quitarle ese valor que tiene predeterminado, vamos a borrarlo para que quede en blanco, y lo que vamos a hacer es irnos ahora a la vista de XAML, presionamos aquí, y nos vamos a la casilla de la barra de progreso, que es esta que está aquí, Progress Bar. Nos vamos a ubicar ahora a lo último de la etiqueta, vamos a colocar un nuevo atributo, y el atributo pues va a ser el atributo value. Si yo le coloco aquí, por ejemplo, 50 al atributo value de la barra de progreso y presiono aquí en iniciar, fíjense que la barra de progreso se rellena de color verde hasta la mitad. Eso quiere decir que ha avanzado en un 50%. Si yo coloco, por ejemplo, 70, presiono en iniciar, fíjense que ha avanzado hasta el 70% y se ha rellenado hasta esa parte. Entonces, en vez de nosotros colocarle un valor directamente desde la etiqueta, vamos a hacerlo por medio de la caja de texto. Entonces, si yo coloco aquí 80,
pues ese 80 viaja por medio del data binding a la barra de progreso y lo establece como valor. Entonces para ello lo que vamos a hacer es aquí dentro del value, no vamos a colocar el número 70 directamente, sino que vamos a abrir y a cerrar llaves, y luego de abrir y cerrar llaves vamos a colocar la palabra binding, y luego de colocar la palabra binding dejamos un espacio y colocamos la palabra element name. Esta palabra, o podemos decirle propiedad del binding, es la que nos va a permitir enlazar esta barra de progreso con el otro componente u origen, siendo la barra de progresos el target y siendo el text box el origen. Entonces vamos a enlazarla con la caja de texto txt número, y luego de colocar el elemento o el componente origen al que vamos a enlazar, colocamos una coma y colocamos otro atributo que se llama path para poder acceder a las propiedades de este componente o de este origen con el cual estamos enlazando. Entonces lo que queremos obtener de esta caja de texto es el valor que se encuentra en la propiedad text. Entonces coloco aquí path y coloco lo que está en la propiedad text. Luego de colocar esto, colocamos otro atributo que se llama mode, y aquí en mode vamos a establecerle qué tipo de binding es el que vamos a realizar. Vamos a escoger el que dice one way. Si yo cojo one way, ya saben que este establece la dirección que va a llevar ese enlace. En este caso, el enlace va a ir desde el origen, que va a ser la caja de texto, hasta el target, que va a ser la barra de progreso. Entonces, si yo guardo cambios y ejecuto el programa, tengo mi formulario. Y entonces lo que va a hacer es que si yo ingreso el número 50, por ejemplo, fíjense que automáticamente la barra de progreso se rellena hasta el 50%. Eso quiere decir que va a establecer como valor el valor que yo coloqué aquí en la caja de texto. Y lo toma porque estamos haciendo un binding, es decir, un enlace entre el origen, que sería la caja de texto, y el target, que sería la barra de progreso. Entonces, eso lo estamos haciendo por medio del binding, es decir, estamos estableciendo el enlace con el origen de datos, que en este caso lo hacemos por medio de element name, con la caja de texto txt número. Y para acceder a ese valor que estamos colocando en la casilla de texto, lo tenemos que hacer por medio de este atributo path, colocando el igual y colocando la propiedad a la cual deseamos acceder de ese elemento. En este caso estamos accediendo a la propiedad text de la caja de texto txt número. Y luego colocamos una coma y colocamos otro atributo que se llama mode para establecer el tipo de binding que vamos a utilizar. En este caso va a ser one way, que es el que va desde el origen hasta el target, siendo el origen la caja de texto y el target la barra de progreso. En el caso de que yo coloque, por ejemplo, aquí, en vez de one way, cerrar esto, coloco, por ejemplo, one way to source, lo que va a hacer es invertir el envío de información. Es decir, que ahora va a ir desde el target, que sería la barra de progreso, hasta la caja de texto, que sería el origen. Entonces, si yo presiono en iniciar, fueron unas comillas, fíjense que me establece el valor de 0. Y me establece el valor de 0 porque la barra de progreso no tiene un control sobre dicha barra que podamos manejar desde la ventana de WPF. Entonces, como en este caso está en 0%, ese valor de 0 se lo establece a la caja de texto. Si yo quiero colocar, por ejemplo, 50, fíjense que ya no tiene el mismo comportamiento que teníamos ahorita con el one way. Si queremos que el envío de información sea bidireccional, tenemos que utilizar otro tipo de binding que se llama two-way. Este me va a permitir enviar información o bien desde el origen hasta el target o bien desde el target hasta el origen. Entonces, si presiono en iniciar y coloco de nuevo, por ejemplo, 50, fíjense que ahora sí se coloca ese valor en la barra de progreso. Entonces, está haciendo el enlace correctamente. Si coloco 10, se coloca en 10%, en 20%, en 20% y así sucesivamente. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por esta videoclase. Espero que haya sido de mucha ayuda y de mucho agrado para ustedes. Ya con este tema damos por terminado el capítulo de WPF y ya a partir de la próxima videoclase empezaremos a ver lo que son conexiones a bases de datos. Entonces, no siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.